Buenas noches, les agradezco la espera. Hay un poquito el desorden, nos estamos organizando. Tenemos la innovación esta vez de que tenemos imagen, así que va a ser un poquito más amigable poder también estar mostrándoles que me puedan ver, ¿cierto? Para que sea más cómodo para todos. Confirme su lenguaje, hasta donde yo sé, español. Eso. Ok. Fue una larga espera, le agradezco también la paciencia de la semana anterior. Como les decía, me sentía un poquito agotado de la garganta, así que fue también necesario para mí poder tomarme esa pausa. Les agradezco obviamente la consideración. Em, y un poquito hoy día vamos entonces a recapitular antes de comenzar. Habíamos comenzado la vez anterior con las consideraciones de lo que era el desarrollo de la hipótesis del origen dinosauriano de las aves en el tiempo. Em, ¿Cierto? Básicamente, mm, no sé por qué me escuché a mí mismo. Ya, perdón. Comienzo nuevo. Les estaba diciendo que teníamos entonces esta consideración histórica en el contexto de lo que era el origen de la teoría dinosauriana del origen de las aves. Y básicamente es lo que está explicado aquí muy groseramente en esta imagen, que es básicamente cómo en el tiempo se había dado el desarrollo de la hipótesis del origen dinosauriano, la cual había sido desestimada en el tiempo en base principalmente a la evidencia de la presencia o ausencia realmente de la fúrcula en los dinosaurios terópodos, desestimando todo el otro montón de evidencia, la cual vamos a ir recapitulando, ¿cierto?, en el tiempo y que había dado origen a la teoría más aceptada durante gran parte del siglo XX, que había sido la hipótesis de un origen hacia una base tecodonta de las aves. Sin embargo, tanto el concepto de toda la literatura, desde los años 70 más o menos, más la experiencia y evidencia acumulada en el tiempo, ha permitido sostener la hipótesis, cierto, del origen dinosauriano de las aves, que es la que vamos a presentar, vamos a sostener en el contexto de esta charlita, y que obviamente es eh, la hoy por hoy más aceptada, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, entre las conclusiones obvias que sacamos es que las aves son el único grupo sobreviviente del linaje de los dinosaurios y en particular de los dinosaurios terópodos, el cual dentro de todos los eventos que ocurren al final del Cretácico, ¿cierto? En su mayoría se extinguen, quedando eh, persistiendo esta línea, una línea particular además que son las aves modernas, neornites, como habíamos dicho, que aves o aviales abarcan un grupo mucho más amplio, el cual en particular, ¿cierto?, considera formas tanto como Archaeopteryx como su forma más basal y una serie de aves que se diversificaron en el Mesozoico y en el Cretácico, y las cuales vamos a revisar en detalle la próxima semana. Esta semana nos vamos a concentrar en la línea de los dinosaurios terópodos, ¿cierto? Más cercanamente emparentados con las aves. Y la otra conclusión obvia que esto arroja es que desde un punto de vista filogenético o cladístico estricto, no podemos entonces decir, referirnos con la palabra dinosaurio exclusivamente a las formas extintas, ¿cierto?, que reconocemos típicamente, sino que cuando utilizamos la palabra dinosaurio, obligatoriamente estamos haciendo mención, incluyendo, ¿cierto?, a todas las aves. Por lo tanto, cualquier circunstancia en la cual, digamos, los dinosaurios, hablemos del uso de la palabra dinosaurio, también estamos incluyendo las aves. Por lo tanto, por ejemplo, decir los dinosaurios se extinguen al final del Cretácico es a lo menos impreciso, ya que lo correcto sería decir los dinosaurios no avianos o no neornitinos son los que se extinguen, ¿cierto?, al final del Cretácico. Eh,
Eso a falta de del entendimiento de que este es un grupo entonces parafilético si no incluimos las aves y a falta de un término mejor para poder referirnos a la diversidad de formas, ¿cierto?, que se extinguen al final del Cretácico. Vamos a ver que esta circunstancia en donde un linaje sobrevive un evento de extinción es un evento iterativo que vamos a ver en el tiempo, ¿cierto?, que sin embargo es en estas circunstancias por uso y costumbre que genera más confusiones, ¿cierto? Sobre todo en el uso vernacular común de la palabra dinosaurio. También en contexto, ¿cierto? Tenemos claro lo que ya habíamos visto en otras ocasiones. Tenemos el grupo de los tetrápodos, todos los em, vertebrados con cuatro extremidades, ¿cierto? Adaptados parcial o completamente a la vida en tierra firme, alejados del ambiente acuático, a excepción de ciertos los anfibios. Posteriormente tenemos los amniotos, que como habíamos conversado, se independizan absolutamente del medio acuático con la conformación del huevo amniótico que les permite, ¿cierto?, que éste sea colocado en tierra con incursiones nuevamente al ambiente acuático, tanto en los mamíferos como en los reptiles, para que hablar los cocodrilos, ¿cierto? Y dentro del grupo del ancestro común más reciente, que son entre el ancestro en común más reciente entre cocodrilos y aves, nos encontramos lo que denominamos los arcosaurios, dentro de los cuales un subgrupo nested, encajado dentro de esto, son los dinosaurios. Y dentro de esto, ¿cierto?, las aves como una unidad monofilética. Por lo tanto, como les decía previamente, si decimos dinosaurio, nos referimos obviamente a también incluir a las aves y cuando queramos excluir a las aves seremos más precisos de referirnos a los dinosaurios no avianos para hacer referencia a las formas que se extinguen a finales del Cretácico. Dentro de los arcosaurios entramos en más detalle, vamos a tener, cierto, la distinción de dos grandes linajes, uno que son el grupo más relacionado con las formas de cocodrilos, cocodrilomorfos, ¿cierto?, como son los crurotarsi, también un gran número de formas extintas, actualmente persiste un solo orden con tres familias, dentro de estos, ¿cierto?, formas tan diversas como los aetosaurios, los... em, cocodrilos acorazados con huesos dérmicos, de los cuales tenemos representantes en el Triásico de Chile, y otra linaje dentro de los arcosaurios, que es el que incluye a dinosaurios y aves, ¿cierto? Que son los ave metatarsalia, distinguidos ambos por lo que es la articulación del pie. Un detalle anatómico en el cual no vamos a entrar en detalle en mayor descripción, pero qué es lo que distingue a estos dos grupos dentro del cual, cierto, tenemos a lo que reconocemos típicamente como los dinosaurios, eh, precedidos, cierto, por una serie de formas basales que también se vuelven extintas al final del Triásico. Y la interpretación clásica de dinosauria, ¿cierto? Como grupo, en donde tenemos un grupo que son los ornitisquios, los cadera de ave, aun cuando dentro de estos no están relacionados con las aves, y el grupo de los saurisquios que agrupa tanto, ¿cierto? Los saurópodos, los cuello largo, de gran tamaño, tipo titanosáuridos, apatosáuridos, ¿cierto? Y los terópodos que caracterizados principalmente por esta forma carnívora dentro de la cual están las aves. Obviamente, como toda perdón, como toda hipótesis filogenética, existen contrapropuestas en base a algunas otras líneas de evidencia, pero este es el modelo clásico, ¿cierto?, de ornitisquios y saurisquios que obviamente tomó tiempo en reconocer los dinosaurios como una unidad monofilética. Uno de los primeros autores en proponer esto fue José Bonaparte, el argentino, que fue uno de los primeros en reconocer a las aves como una unidad, perdón, a los dinosaurios como una unidad monofilética, y en mucha literatura antigua, en muchos libros clásicos, ustedes van a encontrar que eh, dos se presentan ornitisquios y saurisquios como dos grupos separados, ¿cierto? Y lo que se conoce como dinosaurios como una unidad difilética sin relación de parentesco entre sí. Hipótesis ya absolutamente actualmente desestimada. Pero si ven libros antiguos, como les digo, principalmente de zoología, van a encontrar, ¿cierto?, la descripción de ornitisquios y saurisquios y no de un grupo dinosauria propiamente tal.
hoy en día la monofilia de dinosauria es absolutamente sólida, basada en una serie de evidencias anatómicas y por lo tanto difícil de desestimar, siempre obviamente guardando la precaución de, como siempre hemos dicho, se trata de una hipótesis y por lo tanto a la luz de nueva evidencia, nuevos hallazgos fósiles, por ejemplo, puede ser reordenada, ¿cierto? Como esta propuesta que estuvo acá en 2017, que hasta donde sé no se ha sostenido tampoco en base a nueva, en el tiempo básicamente, pero obviamente siempre está la posibilidad de plantear nuevas hipótesis y estas sean revisadas, revisitadas en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa a finales del Cretácico, perdón, del Triásico temprano medio? Lo que tenemos es que estas dos grandes diversificaciones dentro de los arcosaurios, que son las que tenemos acá, ¿cierto? Los crurotarsi y los metatarsales están ampliamente predominando a principios del Triásico la presencia de diversidad de crurotarsales, pero vamos a encontrar que hacia el fin del periodo carniano estos decaen en su diversidad, y entonces los dinosaurios empiezan a tener una diversificación en espacios, en morfoespacios, en formas diversas, ¿cierto? Ocupando en consecuencia en forma oportunística hacia la extinción triásico-jurásica los nichos que van siendo dejados de lado por los crurotarsales. Típicamente también van a encontrar en la literatura más antigua una lógica de un modelo de competencia, de que hubiesen características anatómicas o adaptaciones particulares dentro de los dinosaurios que les permitieron aprovechar o desplazar a los Crurotarsi, a la línea de los cocodrilos principalmente, pero en realidad la línea de evidencia actual parece ser que este desplazamiento, este reemplazo en el morfoespacio, en la diversidad y en la disparidad de formas de dinosaurios por sobre las formas más relacionadas a los cocodrilos, es oportunística en el sentido de los nichos que van quedando ecológicamente disponibles en el evento de extinción Triásico-Jurásico. Circunstancia que también es muy parecida a lo que se reconoce, cierto, posteriormente al reemplazo, entre comillas, en el Cenozoico de los mamíferos a los grandes reptiles, ¿cierto? Pero esos son modelos que están muy basados en esta lógica de competencia, reemplazo, ventaja, que ya como habíamos hablado cuando hablábamos en términos de evolución, tienen poco sentido biológico y posiblemente estamos hablando más de eventualidades oportunísticas de nichos vacíos y coadaptaciones o exaptaciones que permiten cierto el aprovechamiento de estos espacios, pero que nos van a permitir ya que hacia el principio del Jurásico nos vamos a encontrar con una gran disparidad de formas de dinosaurios, ¿cierto? Y una amplia diversificación en todos los nichos ecológicos, además de considerando, ¿cierto?, la expansión por todo el planeta de este grupo de animales. Esto que está acá es lo que vamos a tratar de revisar hoy día. La idea es no entrar tanto en detalles anatómicos por ahora, pero sí en dar una noción de la disposición de las especies en el espacio filogenético de los grandes grupos y familiarizarnos con los nombres, que cuando entremos en las descripciones más anatómicas, adaptativas, evolutivas, ¿cierto? Vamos a entonces poder hablar de ellos sin ningún problema, sabiendo, ¿cierto?, cuál es la disposición de estos en el tiempo. Lo que tienen acá es el Mesozoico en escala, es decir, todos los espacios de tiempo están proporcionalmente uno al otro en la duración en millones de años. El Mesozoico que empieza acá cerca de los 252 millones de años atrás y concluye, ¿cierto?, hace 66 millones de años, como ustedes bien saben, con el evento de extinción posiblemente atribuido a el impacto de un asteroide principalmente. Y aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, el final abrupto de una serie de grupos de animales en todos los ambientes también, y la particular sobrevivencia de esta línea de aves
que uno podría decir aquí hay una sobrevivencia parcial, porque como lo estamos representando, también están formas mesozoicas que también se vuelven extintas así al final del Mesozoico, como por ejemplo los enantiornites, ya vamos a entrar en esa descripción, y que en consecuencia es solo una parte de esta línea, sin embargo una unidad monofilética, la que sobrepasa este límite, no así el resto de los neoterópodos que son lo que tenemos representados en este árbol. La otra disposición que van a encontrar en esta figura es lo que son los biocrones. Los datos de la extensión de los biocrones podrán ser discutidos más o menos aquí porque están basados en, someramente, muy rápidamente levanté esta imagen, esto de mi creación, en base a los biocrones que están disponibles o los antecedentes que están disponibles en la Paleobiology Database, que fue lo que le comenté. Y este no es un resultado filogenético de un análisis propiamente tal, sino que es un compendio a mano grosero de una serie de propuestas filogenéticas de diferentes autores para tratar de darle una suerte de resolución más o menos explicativa que nos dé, como les decía, la disposición más o menos en términos de ancestría y derivado y quiénes están más relacionados con los otros, pero no es estricto y obviamente, nuevamente, a la luz de la evidencia, vamos a encontrar que muchos de estos grupos pueden desordenarse o la disposición de alguna especie en particular pueden replantearse por las mismas razones que aquí, a excepción de algunos géneros en particular, la representación está llevada al nivel de familia o superfamilia, más o menos para poder, ¿cierto? em, Quitar un poco ese tipo de ruido y entender más o menos dónde están los grupos. Obviamente la diversidad de especies que existen, si entráramos en el detalle de la disposición filogenética de todas estas especies, esto sería mucho más complejo. Tendríamos también muchas politomías, recuerden, ¿cierto?, esa disposición en las cuales no hay resolución filogenética entre las especies, es decir, no tenemos evidencia suficiente para poder separar en agrupaciones de dos en dos para saber quién está más cercanamente relacionado con el otro. Por lo tanto, ahí ayuda bastante que esté llevado esto a categorías taxonómicas superiores como el nivel de familia, aunque en estrictamente cierto opera encuentren eh, relación de número. Me dan un minuto de una pausa de 5 minutos porque tengo una advertencia aquí en la reunión y quiero resolverlo para que podamos continuar. Denme como les digo, 5 minutos y regresamos. Ya, disculpen la pausa, pero Zoom me estaba avisando que no estaba apagado y que nos iba a cortar la reunión. Así que tuve que ahí actualizar el botón de pago.
Había intentado hacer la transición la vez anterior a Teams, pero en realidad es muy poco amigable para estos grupos, así que por eso volvimos a Zoom, que es más cómodo. Em, pero tiene un costo asociado. Volviendo entonces, como les decía, esta es la imagen general. Lo que vamos a hacer ahora es verla en detalle en esta disposición, porque a diferencia de en PowerPoint, me va a poder mostrarles de mejor forma lo que vamos a estar viendo. Entonces, por un lado, me confirman que ahora tienen en pantalla el árbol en una disposición de mayor resolución, mayor escala, ¿cierto? Muchas gracias, Pamela. Entonces, como les decía, vamos a estar analizando un grupo en particular monofilético dentro de los terópodos. Vamos a omitir las formas basales para poder sacar un poco esta parte de más irresoluta o más discutible, ¿cierto?, de las formas basales de terópodos y la disposición dentro de los dinosaurios. Así que vamos a entrar de lleno en el grupo de los neoterópodos. Y basal a los neoterópodos vamos a encontrar los celofícidos, ¿cierto? Que es la forma más antigua y que la encontramos desde el Triásico. Como les decía, aquí entre el Carniano y el Noriano, ¿cierto? Aquí es en el Triásico denominado superior hacia el final del Triásico, donde encontramos esta transición que les estaba mencionando previamente, que existe ahí en el detalle del reemplazo, de la sustitución, de este intercambio faunístico entre las formas de Crurotarsi y los Avemetarsalia. eh, y por lo tanto vamos a encontrar que hacia el Jurásico las formas de dinosaurios van a explotar, ¿cierto? Van a aparecer una gran cantidad de registros diferentes. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Que, como les decía, los celofícidos van a ser em, basales a una agrupación más inclusiva, que son los averrostra, y basales dentro de los averrostra vamos a encontrar las formas de ceratosaurio. Dentro de los ceratosaurios, ¿cierto? Lo que más nos va a llamar la atención es obviamente la presencia de ceratosaurio, pero unas formas de gondwana bien conocidas en el continente sudamericano, como son los abelisáuridos, ¿cierto? Por ejemplo, Carnotaurus, caracterizados por estas formas de bracitos muy cortitos, ¿cierto? Casi atrofiados como los de este individuo. Agrupados junto a estas formas que les decía, tenemos los tetanuros, un nombre que van a encontrar comúnmente en la literatura de los más familiares. Basales a estos van a tener la forma jurásica de Antártica Cryolophosaurus. Una diversificación también con una forma genérica basal de incierta posición filogenética, pero aquí hemos decidido eh, aceptar esta propuesta, colocar aquí a Quandongocellurus, impronunciable, pero lo más relevante es que nos vamos a encontrar con las formas de, por un lado, megalosauroideos y los aveterópoda. Dentro de los megalosauroideos vamos a tener como más atractivo, más llamativo, ¿cierto? Que está dentro de esta agrupación, los bien conocidos espinosáuridos del Cretácico. Esta forma con vela, se acordarán ahí de Jurassic Park 3, donde aparece este dinosaurio, esta es su disposición aproximada filogenéticamente. Y dentro de los aveterópodos nos vamos a encontrar nuevamente una bifurcación en donde el grupo de mayor detalle, ya acercándonos hacia las aves, van a ser los celurosaurios, y por otro lado los alosauroideos. Dentro de los alosauroideos, ¿cierto? Las formas más llamativas van a ser Allosaurus del Jurásico de Norteamérica, un registro fósil bastante rico, y por otro lado, los carcarodontosáuridos. Y los carcarodontosáuridos van a ser estas formas gigantes, también gondwánicas, Carcharodontosaurus en África, y en Sudamérica, por ejemplo, el Giganotosaurus, ¿cierto? Terópodos de gran tamaño, más masivos incluso que, em,
Los tiranosáuridos. Tiranosáuridos que ya que los mencionamos, están dentro de los celurosáuridos, basales a todos los otros celurosáuridos, donde vamos a encontrar por un lado Compsognathus, ¿cierto? Esta forma de los Compsognátides, que era este dinosaurio que habíamos hablado la vez anterior, se había confundido incluso en su apariencia con Archaeopteryx en algunos fósiles, así que ya se imaginan la apariencia de este. Vamos a encontrar también basal a los Maniraptoriformes, eh, a los ornitomimosaurios. Vamos a ver estas formas que son bastante extrañas y que también por sus características son muy similares a lo otro que vamos a encontrar basalmente dentro de los Manoraptoriformes, como son los alvarezsáuridos, perdón, dentro de Maniraptora. Y después vamos a encontrar, ¿cierto? Therizinosaurus, perdón, Therizinosauria, una agrupación bastante grande de dinosaurios bien bizarros, de extremidades anteriores em, extendidas, o generalmente dotadas de una gran extensión de garras unguales, de la primera falange. Lo vamos a ver también en detalle, también de los bichos más bizarros que vamos a encontrar, típicos de Asia y de Norteamérica. Y también dentro de esta agrupación entonces vamos a encontrar después a los Penaraptoras, de los cuales basalmente vamos a encontrar a un nombre que ustedes ya quizá hayan conocido, Oviraptorosauria, los famosos ladrones de huevo, también formas bizarras principalmente en las características de su cráneo. Y después nos vamos a encontrar, ¿cierto? Acá anidado dentro de las paraves, una, la presencia de dos grandes grupos, los deinonychosaurios que alcanzan por un lado los trodóntidos y los dromeosáuridos, dentro de este último van a estar Velociraptor, por ejemplo, aquí formas que ya si las viéramos en base a la última evidencia que tenemos, em, comparativamente con un ave moderna, serían prácticamente indistinguibles fuera de la presencia de una cola extendida ósea, presencia de dientes también verdaderos y la presencia, ¿cierto?, de la característica garra también ungual en el pie de los dromeosáuridos. Sin embargo, posiblemente en el integumento, ¿cierto?, la presencia inequívoca de plumas y plumas posiblemente con características de primarias, es decir, plumas de las características, ¿cierto?, típicas de la configuración en el cuerpo de las aves modernas. Y finalmente, aviales, que como decimos, vamos a ocupar indistintamente el término aves o aviales para entender, ¿cierto?, a todo lo que entendemos por aves, que son los ancestros en común más, todos los descendientes del ancestro en común más reciente entre un gorrión y Archaeopteryx, que es presente ya hacia el Jurásico, hacia finales del Jurásico, ¿cierto? De Solnhofen, como lo habíamos mencionado las veces anterior. Este es el recorrido que vamos a realizar muy someramente, tratando de conocer un poquito los grupos, tratando de visualizarlo. Esta es la orientación, ¿cierto?, en la cual nos vamos a mover, por lo tanto vamos, eh, como esto no es lineal, ¿cierto? Como esto no es una escalera de progreso, entienden ustedes que no es que yo les pueda ir diciendo una especie tras otra y malentender como que una está menos evolucionada o menos adaptada que la anterior. Como ven, esto es un árbol que se va abriendo y por lo tanto a medida que entramos en una rama vamos a tener que retroceder, volver a ingresar en la otra para poder ir conociendo estos grupos. Pero como podrán ver, los abelisáuridos, por su aspecto quizás que podamos entender como más eh, primitivo en la configuración de lo que describimos como un ave, no están atrás en la cadena evolutiva, ni menos evolucionado, por decirlo de alguna forma, sacando estos conceptos más populares que Archaeopteryx. Lo que hay que tener claro, y cuando lo vemos en un sentido filogenético, es que el grupo que incluye al ancestro en común más reciente entre abelisáuridos, por ejemplo, un Carnotaurus y un ave, es un grupo mucho más inclusivo, denominado, por acá estamos, ave rostra, ¿cierto?
que el grupo que comparten en ancestro en común más reciente entre tiranosaurio y cualquier ave, que son los celurosaurios, que es un grupo que está anidado dentro de los averrostra. Eso es lo que hay que, más allá de los nombres, ir entendiendo, ir captando de la conceptualización, ¿cierto? Para poder tener un ordenamiento filogenético claro, ¿cierto? De lo que es la distribución evolutiva de esta especie, y ya con eso en mente, familiarizados un poquito con los nombres y revisando estos esquemas más un poquito en detalle, vamos a poder entonces entender la evolución anatómica y la aparición de las características propias de las aves. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando revisemos eso? Que las características propias de un ave o de lo que reconocemos como un ave, ¿cierto? A primera vista no son tantas o no son muy distintas que las de los grupos más inclusivos dentro de los terópodos. Las plumas están inequívocamente presentes desde los celurosaurios. La respiración en una línea a través de sacos aéreos también vamos a ver que está presente en un grupo bastante inclusivo como los tetanuros. eh, la bipedalidad, ¿cierto? Ya está presente desde los neoterópodos. Por lo tanto, vamos a encontrar que un porcentaje alto de las características propias de un ave son propias también de grupos mucho más inclusivos que los que denominamos aves. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la característica que convierte un ave en un ave? Y sabemos que no son las plumas, sabemos que no son la respiración por saco aéreo, sabemos que tampoco es una elevada tasa metabólica, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante de poder revisar esto en detalle y entenderlo de esta manera, porque no es, y es un concepto que sobre todo en los detractores de la evolución, grupos religiosos, políticos, etcétera, que tienen el interés en desestimar la idea de la evolución biológica, tratan de presentar entonces dónde están los enlaces, dónde están, cómo es posible que un tiranosaurio se transforme en una paloma, y ustedes cuando tengan esta demostración, cuando tengan esta comprobación, van a poder defender con argumentos la idea de la evolución biológica y van a poder explicar esto de buena manera, ¿cierto? Entenderlo propiamente, y entonces no van a prestarse para equivocaciones maniqueas que existen del concepto de evolución biológica, como es, por ejemplo, la sobrevivencia de los más aptos, la extinción de los menos capaces, y una serie de conceptos equívocos que se han utilizado, ¿cierto?, con otras intenciones, pero que no son de orden biológico o de interés del estudio de la biología. Por eso es importante para todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto?, poder estudiar estos temas. Obviamente esto plantea también otras preguntas, por ejemplo, en términos de conservación, porque aquí ya no estamos hablando, como les decía, cuando salimos de estas interpretaciones maniqueas, también tenemos que entender qué es lo que significa en términos de las circunstancias que están ocurriendo en estos reemplazos faunísticos en el tiempo, en cada uno de estos periodos que sabemos que está marcado por un cambio en la disposición de los sedimentos, de el ambiente, cambios climáticos, de la disposición de los continentes, ¿cierto? Hacia principios del Triásico nos vamos a encontrar el supercontinente de Pangea, y hacia el final del Mesozoico nos vamos a encontrar, ¿cierto? el, la separación de los grandes continentes, la separación de las dos grandes masas oceánicas que van a ser características del Jurásico, con la Eurasia en el norte, Gondwana en el sur, y después la fragmentación gondwanica, ¿cierto?, en África, Sudamérica, India y Antártida, y también vamos entonces a entender los patrones de distribución de estas relaciones filogenéticas en un contexto biogeográfico. Como esto está a escala, también ustedes pueden ver que también no todos los periodos de tiempo son regulares como se ven normalmente. Entonces también vamos a ver que el Cretácico es un periodo mucho más extenso que lo que ocurre en el Jurásico y el Triásico. Y ahí cuando vayan analizando esto en detalle van a poder ir sacando, ¿cierto?, sus propias conclusiones al respecto. Vamos a volver a la presentación. Ya. Creo que estamos de vuelta en la presentación, todos, ¿sí?
y vamos a entonces pasar por la revisión de estos grupos. Como les decía, lo que vamos a encontrar más basal dentro de los neoterópodos, ¿cierto? Con su aparición ya en el Triásico, son las formas de los celofícidos. em, Principalmente conocidos en lo que es Norteamérica, donde son muy abundantes, cientos de individuos, lo que ha permitido contar con series de tiempo, análisis morfológicos de la variedad interespecífica de todo este grupo, ¿cierto? Un poco lo que está representado en estas imágenes. Me falta destacar que los esquemas de los esqueletos y algunas de las reconstrucciones en vida están basadas. ¿Dónde lo dije? Acá, perdón. En este librito, que tiene una segunda edición, que es de un autor que se llama Gregory Paul, se los recomiendo principalmente porque Gregory Paul, aunque no es de formación propiamente tal académica, sí tiene sus reconstrucciones están basadas en un estudio más o menos anatómico, tienen son revisadas cada cierto tiempo, así que son ahí lo más confiable que vamos a encontrar, ¿cierto?, en ilustraciones anatómicas de dinosaurios. Su taxonomía es un poco más discutible, pero este libro es bastante útil, como le digo, tiene una segunda edición también disponible ahí para los que son más busquillas, van a encontrar una versión digital propiamente tal, si saben buscar. Em, Dentro de los Aberrostra me cabe mencionar, ¿cierto?, que vamos a encontrar formas bizarras ya, ¿cierto?, muy basalmente. Por ejemplo, Limosaurus. Limosaurus es una forma dentada. Esta es una característica muy propia de muchos grupos de terópodos. Vamos a encontrar la pérdida de los dientes como una característica anatómica. Aquí tenemos el fósil. Y otra cosa también a destacar, que vamos a entrar en detalle cuando veamos la revisión más anatómica de la evolución de las aves, es la disposición de los dígitos de la mano del Ibusaurus, así que es un dinosaurio sobre el cual vamos a estar volviendo en el tiempo. Los ceratosáuridos, ¿cierto? Que les mencionaba, caracterizados por formas de, de procesos y crestas desarrolladas en un cráneo robusto, en donde ya vamos a reconocer una forma también em, más terópoda, masiva, parecido a lo que vamos a ver, ¿cierto? Con los tiranosáuridos, pero que como vimos originalmente en la distribución de las especies filogenéticamente no guardan una relación necesariamente cercana, por lo tanto estamos considerando de que la robustez de los terópodos va a ser una característica recurrente en el tiempo. Los abelisáuridos que les había comentado, presentes en África, en Sudamérica, ¿cierto? Formas típicamente gonguánicas, en donde uno de los más característicos, bien conocidos, es Carnotaurus. Y sus principales características están también la presencia de procesos importantes en el cráneo, en el caso de Carnotaurus, la presencia de estas dos protuberancias que le da el nombre, en base a la disposición ósea, algunos han propuesto la cobertura de una vaina córnea a modo de lo que pasa, ¿cierto?, en los toros con esta especie, un cráneo achatado y la principal característica, ¿cierto?, de algunos perdón, de todos los abelisáuridos es la atrofia significativa, el poco desarrollo de la extremidad anterior, lo que ha llevado, ¿cierto?, incluso a la propuesta de la no funcionalidad de esta, o si vieron ahí el Prehistoric Planet, creo que se llama el de Apple TV, que es el documental, también una propuesta con algunas relaciones de cortejo, pero eso es especulación eh, la tele, para darle color a la tele, como dice el dicho popular. No, no hay evidencia, ¿cierto?, de ese tipo de conductas, pero obviamente también ahí hay un sesgo importante de cierto grupo o de una línea de ver la biología, de encontrar funcionalidad en todas las estructuras. Entonces, también esa es una visión de cuidado.
Otra cosa importante en el hallazgo de Carnotauro, además de ser un dinosaurio bastante completo cuando se encontró, encontrado en Argentina, es que parte de en su preservación está la presencia de trazas, de huellas de la piel del animal, lo que nos da una impresión, ¿cierto?, de una piel escamosa sin preservación aparente de plumas. Pero también vamos a tener eso en consideración cuando revisemos la evolución del integumento, la evolución de las plumas y en qué momento realmente aparece algo equivalente y vamos a ver que posiblemente está bastante atrás no solamente en el sentido de los dinosaurios, sino que eh, de los arcosaurios en general como grupo. Los tetanuros, ¿cierto? Como les decía, este grupo más inclusivo, más grande, ¿cierto? A medida que vamos avanzando, dentro de los tetanuros, con una posición filogenética incierta, vamos a encontrar esta forma bastante bizarra que es Chilesaurus. Chilesaurus, entre otras características, tiene también una vascularización importante del extremo anterior del hocico, con la propuesta de la posible presencia de un pico córneo en vida, y también, ¿cierto? Una característica importante es que para la posición filogenética de este individuo nos encontramos con la proyección hacia posterior de los huesos del pubis, una característica que es propia de las aves y del grupo de los ornitisquios. Por lo tanto, vamos a ver que no guarda relación filogenética con las formas más cercanas a las aves que tienen esta característica, y que dentro del grupo, por ejemplo, de los celeurosaurios, vamos a ver que no existe esta proyección a posterior, sino que anterior, la típica cadera saurisquia. Por lo tanto, esta característica de cadera ornitísquida la vamos a encontrar, ¿cierto? Que apareció varias veces en forma independiente dentro de de la evolución de los terópodos. Por lo tanto, otra característica en la cual vamos a entrar en detalle cuando revisemos ya lo que es la evolución anatómica de las aves. Recuerden, para que no nos mareemos, estamos, ¿cierto?, revisando los grupos, familiarizándonos con los nombres, conociendo lo que son los tetanuros, los ceratosáuridos, los celurosaurios, ¿cierto? Para tener un panorama ahí más o menos, pero es importante, ¿cierto?, que cuando hablemos de el isquion y el pubis de la cadera de Chilesaurus, ¿cierto? Va a ser un tema que vamos ahí a entrar en detalle. Le había mencionado, ¿cierto?, la posición basal de Criolophosaurus, esta forma de Antártica, el reptil del frío, ¿cierto? Em, esta foto, si no me equivoco, es en el Museo de Bélgica. También una forma basal de tetanuro, ¿cierto? Con esa posición incierta que les mostraba, pero que su principal interés está en su distribución geográfica, ¿cierto? Su presencia en Antártica. Un detalle que vamos a entrar ahora en particular dentro de los tetanuros, y es que quizá ustedes no estén familiarizados, pero tengo que explicárselo para que lo entiendan. Ustedes saben que nosotros tenemos una respiración en la cual nuestros pulmones simplemente se llenan de aire y después expiramos, ¿cierto? A diferencia de las aves, en las cuales existe un sistema de sacos aéreos. ¿Qué es lo que permite los sacos aéreos? Permiten, ¿cierto?, que durante la inspiración haya un ciclo completo en el cual los sacos aéreos posteriores se llenan, el aire circula por el pulmón al expandirse los sacos aéreos anteriores y posteriores, ¿cierto? Como lo muestra la figura anterior, el aire circula se llena de aire, el saco aéreo anterior retira el aire de los pulmones y posteriormente en la expiración el saco aéreo anterior retira el aire y el saco aéreo posterior hace circular el aire por los pulmones. Por lo tanto, tenemos una circulación permanente, unidireccional durante la inspiración-expiración por el pulmón,
y no llenado y vaciado como lo que pasa en nosotros como mamíferos, con este sistema de sacos aéreos que están presentes en las aves. Eso permite una utilización más eficiente, una extracción más eficiente, ¿cierto?, del oxígeno durante la respiración de las aves. Obviamente, esto relacionado o propuesto como de interés para altas tasas metabólicas de estos organismos, posiblemente relacionado con los requerimientos energéticos del vuelo. Sin embargo, tan basalmente como al nivel de los tetanuros, que es el grupo que estamos conversando, nos vamos a encontrar que ya tenemos evidencia ósea eh, basada, ¿cierto?, en la disposición de la neumaticidad en donde se dispondrían estos sacos aéreos, de que esta especie encontrada en Argentina, Erosteon río coloradensis, ya tenía la presencia de sacos aéreos y por lo tanto posiblemente un desarrollo respiratorio altamente eficiente, entre comillas, como el de las aves modernas, y no así como el resto de los vertebrados. Por lo tanto, otra característica más posiblemente eh, una exaptación que permitió después el alto requerimiento energético que implica el vuelo activo, pero que no aparece relacionado con el vuelo activo, sino que es tan basal como dentro de los tetanuros. Las grandes formas de megalosauroideos, ¿cierto? Vamos a entrar a revisarlos, ya les había comentado un poquito de esto. Perdón, no nos saltemos a la familia de los impronunciables piatnitzquisáuridos, ¿cierto? Tan impronunciables que ni siquiera quiero entrar en detalles ellos, pero van a ver ustedes que como una forma derivada dentro de los tetanuros, aquí está lo que les mencionaba en un comienzo, la disposición del hueso del pubis y el isquion en esta forma anterior y no retrasada como lo que veíamos en Chilesaurus, posiblemente una forma más basal, y vamos a ver que posteriormente este hueso, ¿cierto?, se va desarrollando en esa disposición a medida que nos acercamos hacia las aves y es la forma en la que lo encontramos en todas las aves modernas. Este es un compuesto de diferentes consideraciones dentro de los megalosáuridos, ¿cierto? Que es la forma más típica de terópodo que ustedes posiblemente reconocen, ¿cierto? De eh, cualquier ilustración o de su bolsita de juguetes de dinosaurios. Y dentro de este grupo, cierto, les había mencionado, nos vamos a encontrar a los espinosáuridos, representados por formas como Baryonyx, con este cráneo ampliamente extendido, posiblemente propuesto como una adaptación para una dieta piscívora, pero el más controversial en este sentido es cierto Spinosaurus. Spinosaurus es controversial porque el fósil original no existe actualmente, está basado en una serie de elementos que fueron descubiertos en África, llevados a Alemania y posteriormente fueron destruidos durante los bombardeos de Berlín, creo que fue de Berlín, pero de los bombardeos de Alemania, ¿cierto? Se perdió el fósil y durante años permaneció como esta especie críptica, principalmente reconocida por fragmentos, pero porque el mayor interés lo despertaban las proyecciones masivas de las espinas neurales eh, eh, de las vértebras torácicas propiamente tal, ¿cierto? Están asociadas a las costillas, lo que le daba, ¿cierto?, esta condición de esta vela posiblemente en su contexto de tejido blando. Eh, Sin embargo, poco más se sabía de esta especie, se hizo bien popular también por la película, la habrán visto ahí, ¿cierto?, enfrentada al Tyrannosaurus, y posteriormente en Marruecos se han excavado restos adicionales que han permitido reestudiar la especie y hacer varias propuestas, entre ese el común chiste o la común meme dentro de los círculos de paleontología de vertebrados de que siempre hay una nueva propuesta de cómo lució Spinosaurus. Más erguido, menos erguido, pero la propuesta más revolucionaria en ese sentido ha sido el que Spinosaurus en
especie que habría tenido una adaptación secundaria a una vida exclusivamente acuática. Eso está basado principalmente en los hallazgos de estos nuevos individuos, am, algunos estudios, cierto, anatómicos de la extensión de ciertos elementos óseos de las extremidades y el desarrollo de cierto grado de paquiostosis en los huesos también largos. ¿Qué es lo que quiere decir la paquiostosis? Es el aumento de la densidad ósea, típicamente vista, por ejemplo, en los pingüinos, lo que les permite, cierto, manejar el grado de flotabilidad, el cual modo de los plomos que utilizan los buzos, cierto, en su actividad. La reconstrucción moderna de la forma de espinosaurio y las propuestas que se han derivado, todo eso como desde los años 2010 más o menos, están basados en estos nuevos especímenes que se han excavado en Marruecos, pero hay una historia interesante al respecto de eso. Eh, el fósil original. Voy para allá. Voy a responder tu pregunta al tiro, Francisca, pero para no perderme con la historia. El fósil original, como les decía, se perdió y posteriormente el autor que empezó a reestudiar los restos de espinosaurios empezó a trabajar con restos que había comprado en un mercado de fósiles en Marruecos. La compra de fósiles en Marruecos es bien habitual, y tienen harto material a la venta y posiblemente la gente que conozcan que tenga restos fósiles del extranjero posiblemente sean marroquíes. En muchos lugares del mundo la venta de fósiles no está tan desestimada como lo que pasa en Chile, pero no vamos a entrar en ese asunto. De hecho, en muchos lugares del mundo em, se, se venden fósiles también dentro de los propios museos. Entonces empieza a trabajar con estos materiales sabiendo que había, y lo reconoce como restos de Spinosaurus, perdón, y vuelve en las campañas siguientes sabiendo que el gran tema con los fósiles que vienen del comercio y que es todo un dilema en ese sentido es que tú no tienes cómo conocer la posición estratigráfica, la localidad, o una serie de datos que te permitan, ¿cierto?, hacer mayores análisis o establecer un programa de investigación que te permita buscar mayores elementos. En una forma bien sospechosa y según un relato que yo escuché en un congreso, en el Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, que creo que fue en Raleigh que contó la historia. eh, Está en la calle en Marruecos, no me acuerdo en qué ciudad, y alguien le dice, él es el tipo que encontró los fósiles y lo llevó a la localidad y supuestamente encontraron más restos. Un poco inverosímil la historia y sumado al hecho de que es bien sabido que al lidiar con comerciantes de fósiles, y esto no es ningún tema eh, peyorativo de mi parte, sino que solamente tiene que ver con una realidad cultural, sobre todo en países como Marruecos, se sabe que el vendedor es muy dado a darte la razón a lo que tú como comprador afirmes. Por lo tanto, si tú le dices, quiero conocer al tipo que encontró estos fósiles, te van a decir, sí, él es. Sea o no sea, eso es harina de otro costal. Entonces, ese es como un poco el relato para que vean que en todos lados se cuecen habas y que obviamente hay una historia un poquito más compleja, sobre todo cuando se trabaja con materiales que no han sido explorados o extraídos de primera fuente. eh, y también tiene que ver un poco con el daño o el perjuicio que puede causar la extracción comercial o el amateurismo, ¿cierto?, alrededor de los fósiles. Respecto al hábito anfibio o estrictamente marino, no hay evidencia suficiente para sostener al respecto. Sin embargo, hay ciertas características de un hábito exclusivamente
acuático dentro de los animales que son propios cuando están adaptados a la vida propiamente acuática, ¿cierto? Caso de los pingüinos, ustedes saben, el ala se adapta como esta aleta. En el caso de los cetáceos tenemos las pérdidas de las extremidades y la hipertrofia de, de las falanges en los dedos. em, y posiblemente también asociado con una dieta de carácter piscívora. Em, Ahí respondiendo un poco lo que era tu pregunta, pero sin embargo, todo eso está en veremos y ustedes se pueden entretener mucho viendo todos los debates que hay, tanto en los círculos exclusivamente académicos como en el Vox Populi alrededor del hábito o las características en vida de Spinosaurus. Spinosaurus llama mucho la atención, es un animal relativamente eh, atractivo, interesante y genera mucho debate. Ya llevamos, no sé, 5 minutos hablando al respecto. Vamos a este otro grupo más inclusivo que habíamos hablado en el comienzo, los Aveterópoda, ¿cierto? Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los alosáuridos, ¿cierto? Los alosaurus, como les mencionaba, son una forma bastante abundante de Norteamérica, representada por también muchos individuos. Dentro de los mismos vamos a encontrar todo tipo de detalles en el registro fósil, como por ejemplo individuos con lesiones, individuos que los cuales se han podido hacer análisis de histología en series completas de vida también, ¿cierto? Reconociendo los patrones de crecimiento de estos individuos, perdón, de esta especie. Y así es más o menos cierto como Lucía, una especie abundante principalmente en la formación Morrison de Norteamérica y por lo tanto dentro de el acervo, el bestiario de dinosaurios, una de las más populares, más conocidas y presente, cierto, en todos los museos del mundo. Este en este caso es el American en Nueva York. Habíamos visto dentro de estos grupos, ¿cierto?, que también nos íbamos a encontrar con los carcarodontosáuridos. En este caso, una de las formas es Giganotosaurus, descubierto en Argentina, el gigante del sur. Noto en la acepción que van a encontrar, ¿cierto?, en la etimología de la especie como sur, por lo tanto, esto es el lagarto gigante del sur. Esto es lo que pasa con Gregory Paul que les mencionaba, que a veces hace propuestas sinonímicas, como en este caso él considera que Giganotosaurus es indistinguible de Carcharodontosaurus, que es la forma de África, que también es muy similar principalmente en tamaño a Giganotosaurus. ¿Cierto? Las características de la extremidad anterior, esta es una réplica presente en el Museo de Chocón en Argentina y en el Chocón, ¿cierto? También nos encontramos la réplica completa de en vida de Giganotosaurus para que tengan ahí la proporción de cómo habría lucido con un ser humano común y corriente. Al lado también de una forma de abelisaurio que ya conversamos que es Carnotaurus. Pueden ver, ¿cierto?, el cráneo hipermasivo de esta especie. Acá otra imagen en detalle también del cráneo y la disposición, ¿cierto?, por tamaño de una construcción, entre comillas, más frágil que los otros, que los otros cráneos o los otros elementos óseos de especie de individuos de menor talla, ¿cierto?, que este tremendo animal. Entramos entonces al grupo de los celurosaurios. Le había mostrado que era una agrupación bastante mm, importante porque es dentro del cual ya nos vamos acercando en el anidamiento a lo que son las aves y nos vamos a encontrar que los celurosaurios es lo que reconocemos como los descendientes del ancestro en común más reciente entre los tiranosáuridos y las
aves. Dentro de estos vamos a encontrar, ya habíamos hablado de este chiquitito, Sinosauropteryx prima, el primer dragón emplumado, porque es el fósil que en su preservación vamos a encontrar, tiene la evidencia inequívoca de la presencia de un filamento, ¿cierto?, a modo de pluma, poco desarrolladas, plumas filamentosas, no plumas acabadas, ¿cierto?, en toda la línea dorsal de su cuerpo. em, Característica que nos hace presentar, ¿cierto?, que a este punto los celurosáuridos ya tienen inequívocamente la presencia de plumas. Como les decía, esta es la gran extensión de los celurosáuridos. Vamos a tener, ¿cierto?, esta presencia anidada, y vamos a ir revisando entonces dentro de estos grupos las formas basales de los compsognátidos, ornitomimosáuridos, los alvarezauroideos, tericinosauria, oviraptorosauria y finalmente, ¿cierto?, el agrupamiento de las paraves que incluye aviales o aves. Recuerden siempre que vamos a utilizar esos dos conceptos intercambiablemente. Y los deinonicosáuridos, como por ejemplo eh, Dromeosaurus o Velociraptor por acá. Esto es ya en el grupo más inclusivo en el cual vamos entrando en este momento. Como les decía, el hallazgo de Sinosauropteryx llama la atención por la presencia em, de este filamento alrededor de todo su cuerpo en el fósil, aquí una reconstrucción simpática en vida, y posiblemente ustedes lo hayan conocido popularmente por este número de National Geographic que está disponible, ¿cierto?, con la misma portada en español y en inglés, y que aquí lo que tenemos en portada es Caudipteryx, una forma de oviraptorosaurio originalmente eh, descrito como un ave por la presencia de las plumas, que pero posteriormente existen ciertos estudios y propuestas filogenéticas para agruparlo dentro de los oviraptorosaurios, una gran diversidad de animales en ese sentido, pero que como pueden ver ya presenta plumas propiamente tales, con las características de plumas primarias, la topología de plumas, ¿cierto?, caudales importantes, como las que podríamos apreciar, ¿cierto?, en un ave moderna. Creo que ya les había mostrado esta imagen, pero la evidencia principal de la gran cantidad de dinosaurios con preservación en el registro fósil del integumento, de las plumas propiamente tal, proviene de secuencias estratigráficas como esta, principalmente asociado a depósitos de cenizas muy finas que permiten la preservación de esas características de tejido blando. Cientos de especímenes, miles han sido obtenidos de este tipo de cantera y están presentes, ¿cierto?, en museos de todo el mundo, presentando inequívocamente la mayor fuente de evidencia de la presencia de plumas en los dinosaurios no avianos, el fósil de Sinosauropteryx prima y el conjunto de formas que vamos a estar explorando. Lo primero que salta a la vista en este conjunto de formas es que vamos a tener primero una diversidad morfológica importante. Todas estas inequívocamente van a estar emplumadas dentro de los celurosáuridos y vamos a tener cierto que estos grupos son tan diversos como diversos son las aves modernas. Por lo tanto, el grupo más inclusivo de los celurosaurios, dentro de los cuales están las aves, se imaginarán ustedes que incluye formas, si consideramos solo las aves, tan bizarras como un pingüino, un picaflor y un cóndor, pero también cosas tan raras como un tericinosaurio, un oviraptorosaurio eh, y tiranosaurio. Y otras cosas más raras que vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso. Y todas estas con presencia de un intagumento filamentoso tipo pluma con diferentes características. Acá un detalle, ¿cierto?, de las estructuras integumentarias para que vean cómo se ven en el fósil y no se queden con la idea solamente de lo que les estoy diciendo.
plumas que también están presentes en celurosáuridos más cercanamente emparentados o anidados dentro de lo que son los tiranosauroideos, por lo tanto hace presumir que formas tan grandes como tiranosaurios posiblemente tienen la presencia de plumas en algún momento de su ontogenia, es decir, de su historia de vida, posiblemente relacionado a los juveniles, lo que también hace sentido con la interpretación más clásica de que la pluma originalmente, sobre todo esta pluma filamentosa, tiene su origen funcionalista en la preservación de la temperatura, ¿cierto? Ya habíamos hablado de este tema fisiológico, de que los individuos de menor tamaño pierden la temperatura más rápidamente por la relación área-volumen. Por lo tanto, ahí es donde la pluma, ¿cierto?, cumple una función, a lo menos en las formas más pequeñas o también en las formas, ¿cierto?, tempranas de la ontogenia, es decir, juveniles. El hallazgo de evidencia de impresiones de piel de Tyrannosaurus propiamente tal, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? La preservación de escamas se asocia más con esta hipótesis, con la idea de filamentos presentes en un grupo o secundariamente perdidos, ¿cierto? En la diversificación eh, de los tiranosáuridos dentro de los eh, eh, celurosaurios. Es decir, formas más derivadas de tiranosáuridos como Tyrannosaurus propiamente tal, en donde hay además una extensión del tamaño, que es lo que está mostrado en este eje, es decir, las formas más grandes y filogenéticamente eh, no, perdón, estos no son relaciones filogenéticas, pero sí formas filogenéticamente derivadas, pero sí las formas de mayor tamaño habrían perdido secundariamente las plumas, aunque no podemos desestimar, como les decía, la hipótesis de que posiblemente estas plumas estén presentes en ciertos estadios tempranos de la ontogenia. Los ornitomimosáuridos, ¿cierto? O como Mononicus, eh, y los albatrosáuridos, ¿cierto? Por su forma bizarra, fueron originalmente relacionados dentro o anidados dentro de las formas de aves. Sin embargo, vimos ya que la hipótesis filogenética más aceptada actualmente es una posición más basal por fuera del agrupamiento de las aves, pero esta es la propuesta original que se presentó en su momento, ¿cierto? Con la descripción de Mononicus en 1993. La mayor característica de Mononicus es la presencia de esta única falange desarrollada posiblemente para, de nuevo, en una explicación funcionalista con la cual uno puede o no estar de acuerdo, posiblemente para la exploración así de termiteros. Acá la comparación con algunos topos y otros excavadores que utilizan su extremidad en esta apariencia para poder dar esta explicación de teoría de forrajeo de la extremidad anterior, siempre en una visión muy funcionalista de las adaptaciones que no necesariamente podemos, como les decía, estar de acuerdo o no. Dentro de los celurosáuridos, ¿cierto? La estrella de siempre, Tiranosaurus, creo que no requiere mayores descripciones, ¿cierto? Todos tenemos una idea de qué es lo que se trata y es posiblemente el triunfo de marketing mayor de los dinosaurios desde el nombre el lagarto rey tirano, ¿cierto? El nombre original con el que se describe, que ahí hay toda una historia, ¿cierto? Con la sinonimización del grupo y donde también hay mucha discusión de cuántas especies corresponden, si las formas asiáticas como Tarbosaurus corresponden realmente al género tiranosaurio de Norteamérica y obviamente la locura que generó el hallazgo de eh, esqueletos completos de este, el famoso Zoo que se encuentra en Chicago y que tiene ahí toda una disputa legal que está bien descrita, no voy a entrar para no extenderme más, está muy bien descrita en el documental Dinosaurio 13, que se los recomiendo que lo vean, para que vean también el otro aspecto también nuevamente político, legal,
social que puede implicar la paleontología. Los científicos no están aislados de la sociedad, están en un marco social en el cual ocurren las discusiones sociales y son parte activa de eso. Y por eso es que la mala interpretación de las ideas evolutivas pueden generar lógicas equívocas como el darwinismo social o pueden ocurrir estas otras circunstancias en donde finalmente el dinosaurio más completo se convierte en esta suerte de regalo griego, en donde lo que podría haber sido un hallazgo fundamental científico pasa a ser una discusión política y termina siendo subastado eh, por 8 millones de dólares, un precio que para los que han sido las subastas de los últimos años de dinosaurios parece risible. eh, y que está finalmente es comprado por un consorcio que forma Coca-Cola y McDonald's para que finalmente termine donado al Museo de Chicago, cosa que no ha ocurrido en otras subastas más recientes en donde se ha abierto este mercado, lo hablábamos también en en el curso anterior. Nuevamente, ¿cierto? Hay otra representación típica de el favorito de todos. Me gusta mucho esta imagen de eh, esqueleto que estaba en el Museo de Bruselas, porque es uno de los pocos, si no el único que vi con la presencia de gastralia, que son estas costillas ventrales. Entonces, la presencia de las gastralias les da una idea, ¿cierto?, de la robustez. Que cuando no están presentes las gastralias en la reconstrucción, no son del todo evidente la robustez de la masividad del tamaño del animal comparado cuando no se muestran las gastralias. Y pueden ver, cierto, como les decía, acá abajo hay un velociraptor. O sea, la diversidad de formas dentro de los celurosaurios, si consideramos que también son celurosaurios, perdón, los pingüinos, los picaflores, comparten un ancestro en común reciente con tiranosaurio. Por lo tanto, no deja de ser todo eso llamativo, ¿cierto?, desde el punto de vista biológico. El mismo individuo visto desde otra vista. Con Sognathus, ¿cierto? Como les decía, se ha encontrado en Solhofen a tal punto de que casi indistinguible de Archaeopteryx si no fuera por la ausencia de plumas en la preservación del fósil, pero que cuando consideramos las relaciones filogenéticas y la presencia de plumas en todos los celurosaurios, podemos estimar que posiblemente Compsognathus tenía alguna forma de pluma. eh, los ornitomimosaurios, ¿cierto? Se los había comentado, en donde nuevamente tenemos la pérdida de los dientes y la presencia de estos hocicos edentados. Ornitomimosaurio como nombre, imitadores de las aves, aun cuando están muy estrechamente relacionados con esto, y sin embargo en estos todavía vemos la proyección anterior de el pubis aún no se genera o no tenemos la proyección posterior que vimos que sin relación filogenética alguno ya estaba presente en el tetanuro basal Chilesaurus. En los alvarezsáuridos sí vamos a encontrar ya en este grupo la proyección posterior del pubis eh, y la pérdida también de la extinción o por lo menos la reducción importante, posiblemente también relacionado con hábitos de dieta propiamente tal. Un grupo muy interesante, muy llamativo son los tericinosaurios, descubiertos originalmente en Mongolia como parte de las expediciones soviéticas, entre comillas, históricamente redescubiertos con el vínculo, ¿cierto? Una vez que se reabre la investigación conjunta entre Oriente y Occidente a principios de la década de los 90 y, y posteriormente con el desarrollo, ¿cierto?, de las expediciones conjuntas a Mongolia, también se reconoce este grupo en Norteamérica, lo que revela su extensión laurásica.
eh, caracterizado, ¿cierto?, por esta postura extraña y la extensión importante del miembro anterior. Dentro de estas formas encontramos en particular Teresinosaurus, perdón, que originalmente el hallazgo de sus restos fósiles fue atribuido a restos fósiles de tortuga, ¿cierto? Y fueron posteriormente reinterpretados. Por eso aún conserva el nombre, el epíteto específico, queliniforme, con la extensión, ¿cierto? Una hipertrofia importante de las falanges unguales, también con las características de posiblemente llevar un recubrimiento córneo a modo de garra, por lo tanto, sumándole eso a la extensión de ya estas falanges unguales hiperextendidas. Oviraptorosauria también parte de este conjunto de bizarros dinosaurios del desierto de Gobi en Mongolia, eh, caracterizados por estas procesos e intricaciones, extensiones óseas de los cráneos, también principalmente edentados por su parte, presencia de plumas en la preservación de algunos individuos también, y principalmente, como ustedes saben, el nombre de ladrón de huevos. Oviraptorosauria tiene que ver con el hallazgo de estos individuos originales del género original Oviraptorosaurus, ¿cierto? Sobre un nido de huevos principalmente atribuidos a Protoceratops, pero que finalmente fue eh, eh, descrito por la presencia de los embriones de Oviraptor, que lo que estaba ocurriendo era el empollamiento, el anidamiento al modo de cómo lo hacen, ¿cierto?, las aves modernas. Formas tan diversas como Gigantoraptor, una forma de gran tamaño si lo comparamos con el resto de las otras especies de oviraptorosaurios. Acá la escala humana, ¿cierto? Siempre para tenerlo en consideración. Y su principal característica tiene que ver con la extrañeza, la derivada importante de su construcción craneal, que cuando lo ploteamos, ¿cierto?, dentro de este espacio de este morfoespacio, esto es un análisis de componentes principales, a ver, para explicarlo de la forma más simple posible, metemos una serie de consideraciones anatómicas, principalmente medidas del cráneo, se patea la caja estadística y nos da dos componentes que demuestran sobre que son compuestos de estas consideraciones y que nos permite diferenciar principalmente eh, dónde están o qué tan separado está el conjunto de estas descripciones anatómicas. Entonces lo que vamos a encontrar es que a pesar de la disparidad de cráneos dentro de los terópodos, estos se agrupan dentro de un espacio más o menos acotado y que sin embargo los oviraptorosaurios, su principal característica es cómo se separan masivamente de este grupo, o sea, una forma bien, bien bizarra. Hablando de grupos bizarros, los Scansoriopterígidae son un grupo que de hecho tienen una posición filogenética incierta, están representados por un gran, gran número de especies bizarras. ¿Cuál más extraña que la anterior? Scansoriopteryx, que es el que le da el nombre al grupo, se presenta esta falange del cuarto dedo, si no me equivoco, hipertrofiada, posiblemente asociada quizás a un elemento tipo patagial, es decir, como el ala de un murciélago, la cual no hay evidencia en este fósil. Tenemos otras formas dentro de este como Epidexipteryx, del cual también, aunque no está presente en el fósil, eh, Gregory Paul hace su presunción de que posiblemente también comparta esta característica y la presencia, como les decía, de este elemento patagial de piel a modo de ala
pero lo que más llama la atención de Epidexipteryx es la presencia de estas plumas tipo listón, asociadas también a el plumón filamentoso, por lo tanto, mostrando que las plumas de carácter de dimorfismo o de, más que dimorfismo, de atractivo, de display, de mostrarse, ¿cierto? Este tipo pavo real son primarias o aparecen antes que incluso las plumas eh, asociadas, ¿cierto? A la asimetría o a las primarias propias del vuelo. Es decir, nuevamente tenemos una exaptación, al igual que lo que ocurría con un montón de otras cosas que hemos mencionado, las plumas no están relacionadas con el vuelo y posiblemente estén más relacionadas también con caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Relacionados con la reproducción. Siguiendo con las formas raras de los escansoriopterígidos, bueno, esto era lo que estaba mencionando recién, pero una de las propuestas es que, por ejemplo, estos estén justo por fuera o dentro de los aviales. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que habíamos hablado todo el rato, que era una sinonimia entre usar aviales y aves. Podríamos, si esta fuera la propuesta de la posición de los escansores pterígidos, podríamos decir que aviales es el grupo que reúne las aves con los escansores pterígidos y las aves son entonces aquellas que comparten Archaeopteryx y las aves modernas. Cosas para ir pensando, pero la posición filogenética de los Cansoriopterígidos son tantas como colores hay. Esta propuesta de esta estructura patagial con este índice y perdón, esta falange hipertrofiada en el dedo de los escansoriopterígidos proviene principalmente de este fósil, Jiki, el cual en la placa, en el slab, en donde está preservado, tiene la presencia, ¿cierto?, de un elemento de estructura blanda que da la impresión de que se trata de esta estructura tipo ala de piel, de ahí a las conclusiones y que explicaría, ¿cierto?, la presencia de este elemento tipo murciélago extendido del dedo, como lo que vimos en las otras, en los otros representantes de los escansoriopterígidos. Por lo tanto, esta apariencia bien dragonesca y posiblemente una alternativa al origen o un origen secundario de otra forma de vuelo dentro de estos organismos. Y acá, volviendo a lo que les comentaba, una propuesta filogenética alternativa a la anterior por parte de estos autores, en donde tenemos el... Hasta luego, Freddy. Queda el video arriba de todas formas para el final. Están más relacionados, ¿cierto? O están anidados dentro de las paraaves, manteniendo entonces lo que reconocíamos originalmente como aviales o aves como sinónimo, no interfiriendo en esta posición. Posiblemente que con cada fósil nuevo se tiene una propuesta filogenética diferente para los Scansoriopterígidos, porque son tan bizarros que es muy difícil encontrar sinapomorfías que permitan agruparlos dentro de un grupo, valga la redundancia. La morfología pedal derivada es una característica propia de los deinonychosaurios. Dentro de los deinonychosaurios vamos a encontrar forma como los troodóntidos, los cuales, como les decía, si los viéramos en vida, posiblemente nos costaría distinguir que no se trata de un ave propiamente tal, solamente algunas cosas nos permitirían concluir eso, por ejemplo, la mano o los dedos no fusionados, la presencia de una cola ósea extendida y la presencia de dientes, pero en cuanto a integumentos nos encontraríamos un mundo bien aviano, como lo reconocemos, incluso en formas de comportamiento. Meilong, por ejemplo, el fósil, tiene la característica de que está acostado, fue descubierto en su posición en vía, recostado como un pollito, con la cabeza escondida dentro del cuerpo, con la cola rodeando aquí el resto del cuerpo.
Por lo tanto, además de apariencias, conductas muy propias de lo que entendemos como aves, y finalmente dentro de los deinonychosaurios entramos ya al grupo de los dromeosáuridos. Troodóntidos y dromeosáuridos son las dos familias que componen Deinonychosauria, y Deinonychosauria es el ancestro, es el grupo hermana o más cercanamente relacionado con los aviales o las aves. Eh, y dentro de estas formas, obviamente, el rey de la fiesta, el más conocido por todos nosotros, es Velociraptor, que vimos entonces que parte importante de este tenía que ver con la presencia o el reconocimiento de una fúrcula, lo que ayudaba a desestimar la idea de Heilmann de la ausencia de la fúrcula en los dinosaurios no avianos, y que por lo tanto permite reestimar la propuesta filogenética del origen dinosauriano de las aves, y también alrededor de los huesos de las extremidades anteriores de Velociraptor encontramos estos pits que también se encuentran en los huesos de las aves modernas y que corresponde a los puntos de anclaje de las plumas primarias. Velociraptor ahí en gloria y majestad, ¿cierto? Dentro, ¿cierto?, de los dromeosaurios vamos a encontrar formas aparentemente también con una alternativa al vuelo, en este caso el desarrollo de eh, una forma de plumas primarias en las extremidades posteriores, y como en Microraptor. Microraptor está representado también por cientos de individuos que se han excavado en China, y que ha llevado a propuestas de vuelo de tipo biplanar, ¿cierto? O de acercamiento de detalle en un ambiente ecológico muy arbóreo. Entonces, la utilización de estas plumas en la extremidad posterior para un planeo de mayor detalle dentro del el bosque. Y por lo tanto, también una alternativa de un vuelo activo independiente del origen del vuelo dentro de las aves. Si Jiki o los escansoriopterígidos con este patagio eran formas también voladoras, quiere decir que dentro de los maniraptoriformes tenemos a lo menos tres orígenes independientes de alguna forma de vuelo activo, posiblemente potenciado por un metabolismo activo alto que ya está hacia la base de los tetanuros. Entonces, cuando les vengan con estas teorías simples de los árboles para abajo, de los árboles para arriba, o el dinosaurio que se ponía a cazar bichitos y corría tan rápido y agitaba las alas que se puso a volar, es un poquito más complejo que eso. Entonces, dentro de las paraaves, ¿cierto? Como les decía, esto está tenemos que es el grupo que va a agrupar a las aves, a los aviales, junto con los deinonychosaurios, y en los deinonychosaurios lo que vamos a encontrar es además una forma importante de diversidad de tamaño. Pero también lo que vamos a encontrar es que en esta diversidad de tamaño vamos a tener el posible desarrollo de una alometría negativa de la extremidad anterior. ¿Qué es lo que significa esto? Que en el desarrollo evolutivo del tamaño y también ontogenético, vamos a tener que la extremidad anterior se desarrolla más lentamente o con una relación alométrica negativa, es decir, con una pendiente negativa al desarrollo de todo el tamaño corporal de la especie. Por lo tanto, vamos a encontrar que, o podemos hipotetizar, lo estoy planteando de esta manera, pero esta hipótesis fue puesta a prueba, em, que las formas de gran tamaño van a tener una extremidad anterior proporcionalmente más pequeñas que las formas de pequeño tamaño, lo que además condicente con una reducción del tamaño hacia la base de los paraaves explicaría cierto también un origen exaptativo del origen del ala o de una extremidad anterior lo suficientemente arialmente
amplia hacia el origen de los Avialae que permitiera también el vuelo activo. Y como parte de esta evidencia, además de análisis eh, paleobiológicos que podemos hacer al respecto, vamos a ver el grupo de los unelángidos, que es un grupo de dromeosáuridos típicamente sudamericanos, conocidos perdón, no típicamente sudamericanos, típicamente con guánico, porque tenemos a Rhagonavis de Madagascar y dos formas argentinas como Buitreraptor y Unenlangia, que le da el nombre al grupo. Y estos dromeosaurios, ¿cierto? Este es Unenlangia, el original, vean la escala, 50 centímetros y una extremidad anterior de determinada proporción. Y Buitre Raptor, esta forma aún más pequeña con una extremidad anterior, ¿cierto?, de mayor eh, proporción, haciendo sentido, ¿cierto?, a esta hipótesis en donde si existe esta alometría negativa, vamos a encontrar que formas de pequeños tamaños van a tener una extensión del miembro anterior proporcionalmente mayor que las formas de mayor tamaño. Y eso lo sumamos a la bien probada reducción del tamaño corporal hacia el origen de las aves. Archaeopteryx, recuerden, es un animal relativamente pequeño. Entonces, el ala es, como les decía, de perogrullo, una extensión arial que permite entonces el desarrollo del vuelo activo. Eh, y Austroraptor, ¿cierto? Es parte, ¿cierto? De estas formas de gran tamaño que tienen ahí un miembro anterior proporcionalmente pequeño comparado con Buitreraptor. Rhaonavis es aún más pequeño, ¿cierto? Aquí tienen la proporción de el fósil con la escala y posiblemente, ¿cierto? También el desarrollo de un ala propiamente tal, con la característica de el desarrollo de un vuelo activo. Y eso llevó a que originalmente Rhaonavis, cuando fue descrito como un ave primitiva, y análisis filogenéticos posteriores han logrado posicionarlo dentro de los dromeosáuridos. Las paraaves tienen una apariencia tan aviana que es muy común que nos vamos a encontrar dentro de la descripción de estos fósiles la posición filogenética de decir es un ave o es un dromeosaurio puede ser es un aviálido o es un dromeosaurio, es muy, muy confusa. Y finalmente llegamos, ¿cierto?, a el anidamiento más interno, que son los aviales o aves, con Archaeopteryx que lo describimos extensamente la clase anterior. Esto es un poco entonces el recorrido que hicimos, la idea de lo que vamos a tener, el tipo de plumas que fuimos viendo, ¿cierto? Teníamos evidencia, la presencia de este patagio. Acá hay otra propuesta de la posición filogenética de los escansoriopterígidos, la aparición de vuelo activo posiblemente incipiente en Microraptor, posiblemente este vuelo quizás no activo, quizás más como un planeador, como dice ahí en el caso de estos bizarros animales y el vuelo activo propiamente moderno dentro de las aves actuales. Y la pregunta todavía abierta de la capacidad activa o no de vuelo de Archaeopteryx. Esto es lo que vamos a ver entonces la próxima vez. Para ir terminando, vamos a entrar en detalle en el estudio de las aves que se desarrollan en el Mesozoico y que finalmente se extinguen hacia el evento eh, Cretácico-Paleógeno. Y ahí finalmente en dos clases más vamos a entrar, ¿cierto?, a la diversificación de lo que denominamos las aves modernas o neornites, que es este nombre con el que nos vamos a familiarizar para dejar aves a todo lo que tiene que ver de Archaeopteryx para acá, incluyendo las formas extintas del Cretácico. Eso en esta ocasión. Tenemos un ratito para
para dejar alguna consulta. Ok. Ah, tengo que yo permitirles que puedan hablar. Ya, ok. Si alguien tiene alguna consulta, si les parece bien, lo podemos dejar para... Hola Roberto, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, Raimundo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá contigo nuevamente. Se echaba Gracias. de menos la sesión de los días jueves. Oye, una consulta, me llama la atención de todas las imágenes que tú nos has mostrado. eh, me fijaba en en los ojos. Los ojos en algunos pajaritos son grandes, no sé, digo pajaritos en general, ¿cierto? Un avestruz, un águila, son ojos grandotes. Pero si uno mira, no sé, una gallina, un ojo chiquitito, y yo miraba también algunos dinosaurios, representaciones de dinosaurios, que tenían, se ven con ojos chicos. ¿Eso tiene alguna importancia desde el punto de vista de lo que estamos conversando o es un rasgo menor? No, no es un rasgo menor. Hay una primera característica que tiene que ver con la presencia del hueso esclerótico, que es un anillo óseo que está presente en el interior del globo ocular de la mayoría de, mm, de los vertebrados. Sorprendentemente, los mamíferos, por ejemplo, nos excluimos de eso, no tenemos la presencia de ese hueso esclerótico. Si ustedes diseccionan, a eso somos poquito, lo puedo decir. Los que estén en carreras científicas o los que tengan interés, hay que hacer disecciones para aprender anatomía. No, no hay Ah, otra forma, hay que meter las manos, hay que cortar y hay que hacer disecciones. mm, Entonces, si ustedes diseccionan, van a encontrar este hueso al interior del globo ocular de las aves, particularmente, y de otros vertebrados. eh, y este hueso guarda relación también con ciertas características de la capacidad visual de estos organismos. Un análisis importante de un número grande de huesos escleróticos comparados con eh, aves en particular en dinosaurios dio cuenta de que posiblemente la mayor parte de los dinosaurios tengan hábitos nocturnos, como una relación muy lineal entre el tamaño de este hueso esclerótico y, el hábito de los individuos. Pero es ah. un tema que vamos a hincarle el diente cuando entremos ya en la parte más biológica, más anatómica, pero es una característica importante y guarda relación, ¿cierto?, con el tamaño propiamente tal del ojo. Oye, y la otra, espero no apoderarme del micrófono, son consultas que me vienen nomás. Mirando las imágenes que tú nos mostrabas, me llama la atención que algunos eh, dinosaurios tenían las patas delanteras se iban como retrayendo, ¿no? Se iban como acortando. Y eso, desde el punto de vista evolutivo, no es un conflicto, no es como una regresión, no es como una desventaja. Tú dices una retracción en tamaño o en la posición. En tamaño, claro, los bracitos se ven más chicos, las patas se ven más chicas, sobre todo las superiores, ¿cierto? Se ven más chiquititos. Ahí nos mostraba unos que incluso tenían como una pata delantera totalmente atrofiada. Como el caso Entonces de los yo digo, abelisaurios. claro, entonces yo decía, pero eso me parece como, tal, desde mi punto de vista, sin saber mucho, ¿no será una involución, una cosa así o no? Nada que ver. Bueno, por eso decía que hay que desestimar esta consideración clásica de lo adaptativo, de lo ventajoso, porque eso no tiene sentido biológico. Lo que Claro. tenemos como explicación de la fenomenología biológica es que lo que estamos viendo es que muy posiblemente eso esté relacionado con
un patrón de desarrollo como lo es una alometría negativa. Es decir, en especies de mayor tamaño vamos a tener entonces el desarrollo de una extremidad más pequeña proporcionalmente y mayor tamaño en las más pequeñas proporcionalmente. Lo que vamos a ver que Ya. tiene que ver con una serie de características que le vamos a explicar en detalle cuando entremos propiamente al tema de la evolución al final, que tiene que ver con la preservación de un proceso que se llama pedomorfosis, que es la preservación de características de estadios ontogenéticos tempranos en grupos derivados. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es nosotros somos en sí mismos primates pedomórficos. Por ejemplo, la posición del foramen magnum en el cráneo de los seres Mm, humanos es más afín al estadio ontogenético temprano de otros primates que al de un primate adulto. Y esos movimientos temporales o desincronizaciones de los programas de desarrollo tienen consecuencias evolutivas. No así adaptativas. Pueden tener posteriormente interpretaciones adaptativas, pero eso está fuera eh, de la fenomenología biológica propiamente tal, o por lo menos como a mí me gusta interpretarlo, que son los procesos y los mecanismos. La mm. adaptación no es un mecanismo, la adaptación es una interpretación. ¿Qué Ah, está más ok, adaptado que otra cosa? claro. Sí, encontraba una cierta semejanza con los insectos, que cuando el ojo compuesto es grande, la tendencia es que la antena se acorte y viceversa. Claro, posiblemente ahí también hay alguna relación de los genes del grupo de genes Hox, que son los que determinan identidad de segmento, y posiblemente hay un trade-off ahí entre el desarrollo del ojo y el desarrollo de la antena. Y eso es a lo que los biólogos se tienen que dedicar, a la fenomenología biológica. Ya, ok, muchas gracias, muchas El gracias. resto es muy británico eso de andar buscando, es muy anglosajón andar buscándole adaptaciones y explicaciones y en los libros de evolución van a encontrar todo eh, las carreras armamentistas, eh, el basura. Bueno, no sé si alguien más tiene como más algún otro comentario. Yo quiero hacer una pequeña pregunta. Sí, hola, Eh, mamá, ¿cómo estás? Hola, Guille. Bien, también, gracias. Eh, Me llama mucho la atención el tema como de la evolución de las plumas, como en la que se explicaba un poco que estas plumas al comienzo eran un poco como más filiformes con respecto a las que vemos hoy día, que tienen como una característica, digamos, un poquito diferente. Y me llamaba un poco la atención la similitud que tiene con el pelo, como habitual de los mamíferos. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo evolucionan como estas plumas que se supone que en un comienzo eh, tenían como un efecto para mantener la temperatura? ¿Por qué simplemente no evolucionaron como el pelo de los mamíferos y se convirtieron en estas mm, plumas que vemos el día de hoy, que en realidad son un poco diferentes de las que nombraba un poco en la clase, como obviamente tiene otras funciones como volar, por ejemplo, pero ¿cómo se transforma eso? Como, ¿cuál es, como, quizá, no sé, la explicación un poco más biológica de cómo evolucionaron esas plumitas que eran muy similares a los pelos y por qué no se mantuvieron simplemente como pelitos nomás? De nuevo, tenemos que exorcizar las interpretaciones funcionalistas y de la interpretación de lo que estamos viendo. Entonces, el para qué hay que exorcizarlo para poder interpretar el fenómeno en sí mismo. El, el desarrollo de la pluma en la ontogenia, desde lo genético a lo anatómicamente propiamente tal, lo vamos a ver un poquito más profundamente, pero como posiblemente lo que estamos viendo es la presencia de este filamento con una
relación más cercana a la preservación de la temperatura, sobre todo en los individuos más pequeños, y el desarrollo posterior, aparentemente, de una pluma más de exhibición tipo listón, que es como está descrita en la literatura, relacionado con más conductas de display que pudiesen estar conduciendo esto. La presencia de las primarias, que después van a ser muy típicas del ala, vemos que están presentes, hay evidencia de su presencia en Velociraptor. eh, ¿Cómo ocurre eso en la ontogenia de las aves? ¿Cómo se desarrolla en el pollito el primordio que da origen a la pluma? Vamos a ver posteriormente cómo lo podemos interpretar en el desarrollo filogenético. Pero sí es tema. eh, Claro, porque si diversifican en estas plumas que están en diferente topología en el cuerpo de un ave y no se mantienen, ¿cierto? Como lo que el pelo no tiene una topología tan diversificada como las plumas, ¿cierto? El pelo de la barba será quizá un poco más grueso, pero no tiene esta tipología tan característica como lo que pasa con las plumas. Y ahí entramos entonces. Otra pregunta es también qué es lo que pasa con los colores, con el desarrollo de los patrones de coloración, porque está determinado por una serie de factores relevantes también, que no sabemos cuáles son los mecanismos de control que puedan estar determinando los patrones que vemos actualmente. El desarrollo de estudios en la microestructura de la pluma, principalmente con el uso de microscopía electrónica, ha permitido identificar eh, las células que dan origen al tamaño, y no sé si hay un sesgo ahí del instrumento, del tipo de análisis, pero la mayor parte de los resultados que se han obtenido en las plumas que se han podido observar, por ejemplo en Microraptor, ha dado cuenta de una pluma de tipo, el color como el del tordo, este negro abrillantado, así como la imagen que mostraba cuando mostré Microraptor. Me llama la atención que todas las plumas deriven tanto a esa interpretación cuando se hacen estas formas tan basales, pero es muy probable que también el desarrollo del color propiamente tal haya sido algo más posterior. Eh, es tema el tema de las plumas, sí, es bien complejo. Creo que las claves están en el desarrollo ontogenético, que nos vamos a meter un poquito, pero no tengo una respuesta de la fenomenología para poder dar cuenta de cómo saltamos de lo filiforme a la estructura compleja de la pluma. En un sentido, podemos tener razón de en qué momento aparecen, cuál es la secuencia en la que aparecen en la evolución. Podemos entender el proceso en el cual éstas se desarrollan en la ontogenia, en la historia de vida, pero, pero sí, falta la pregunta, a lo que apunta tu pregunta, que es como cuál es el mecanismo que sostiene este carácter, qué es lo que se mantiene en la presencia de la pluma moderna, de la pluma derivada. eh, no es chancaca, no tengo una respuesta para eso, y no sé si por dónde vamos a ir va a responder hacia ese sentido. Le voy a dar una vuelta para ver qué es lo que encuentro ahí en la literatura que nos puede ayudar cuando presentemos el tema de las plumas, más orientado hacia tratar de ver eso. Pero no tengo en mente alguien que lo haya revisado desde esa perspectiva. Ok. ¿Alguien más o cortamos?
Ya, estimados, si nadie más tiene ninguna consulta, les agradezco una vez más que nos hayamos reunido y nos vemos entonces el próximo jueves para estudiar el mundo de las aves mesozoicas, principalmente el Cretácico. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Gracias, buenas noches.